La fría mañana de octubre en Chicago trajo consigo un desfile de extraños que, con indiferencia, revolvían casi un siglo de recuerdos ajenos en la venta de la mansión Williamson. Objetos cargados de vida reducidos a simples etiquetas con precios. Entre la multitud se movía con precisión Sofía Martínez, comerciante de antigüedades con ojo experto, capaz de distinguir basura de tesoros en cuestión de segundos. En la biblioteca de madera oscura, algo detuvo su paso. Sobre un escritorio de caoba descansaba un conjunto de fotografías familiares, bodas, graduaciones, cenas navideñas. Retratos comunes de vidas comunes. Excepto uno. Un marco de plata ennegrecido por el tiempo guardaba una imagen de los años 20. Un joven matrimonio posaba en su sala de estar, él, impecable en su traje de 3 piezas, ella, elegante con su vestido estilo flape, mostrando una sonrisa leve. En brazos sostenía a un bebé de apenas 6 meses, envuelto en un vestido blanco de encaje fino. Todo parecía perfecto, pero algo no encajaba. Los padres sonreían al futuro, irradiaban orgullo. Pero los ojos del bebé no eran los de un niño. En esa mirada había algo extraño, consciente, casi suplicante. Como si aquella criatura quisiera advertir de algo imposible de nombrar. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pagó $25 por la foto, no por el marco ni por la historia familiar, sino porque no podía librarse de la sensación de que el bebé seguía mirándola. De regreso en su tienda de antigüedades en Lincoln Park, retiró la foto del marco con manos temblorosas. Su experiencia le había enseñado que las verdaderas respuestas siempre se esconden en el reverso. Y allí estaba la marca, grabada como un sello maldito, Henry Kowalski Photography Studio, Chicago, Illinois. 15 de octubre de 1920. Debajo de la fecha, en otra caligrafía más torpe, aparecían 3 nombres, Robert, Catherine y el pequeño Thomas Williamson. El pulso de Sofía se aceleró. Conocía ese apellido, Kowalski. Henryk Kowalski había sido uno de los fotógrafos de retratos más prestigiosos de Chicago en los años 20, célebre por captar la esencia de la élite adinerada. Su obra era muy buscada por coleccionistas, pero lo que más importaba era su obsesiva costumbre de llevar registros detallados de cada sesión. Si los archivos de su estudio aún existían, podrían contener información valiosa sobre aquella fotografía. Sofía pasó las siguientes 2 horas sumergida en bases de datos y registros históricos. Y lo que descubrió no hizo más que volver la foto todavía más inquietante. Robert Williamson había sido un banquero exitoso en 1920, figura respetada en el mundo financiero de la ciudad. Catherine, de soltera Hartford, provenía de una familia con dinero antiguo, fortunas levantadas gracias a las inversiones ferroviarias de finales del siglo XIX. Pero fue el dato sobre el bebé lo que le heló la sangre. Según un obituario del Chicago Tribune, Thomas Williamson había muerto en noviembre de 1920, apenas un mes después de que tomaran aquel retrato. La causa, síndrome de muerte súbita infantil, un diagnóstico que, en esa época, poco más era que una etiqueta sin explicación. Sofía volvió a mirar los ojos del bebé en la fotografía. Ahora que sabía que estaría muerto en cuestión de semanas, esa expresión cobraba un peso insoportable. Era como si la cámara hubiera captado algo que los padres no podían ver. Tomó el teléfono y llamó a la doctora Elizabeth Chan, historiadora de fotografía en la Universidad Northwestern, experta en retratos de principios del siglo XX. Tengo un retrato de 1920 de Kowalski, le explicó. La expresión del bebé no coincide con la de los padres. Es como si el niño estuviera viendo algo que ellos no. La voz de la doctora Chen mostró un interés inmediato, tráemelo mañana por la mañana. Kowalski tenía fama de registrar lo que otros fotógrafos pasaban por alto. Sus retratos revelaban más de lo que sus modelos pretendían mostrar. El despacho de la doctora Chen parecía un museo. Estanterías repletas de cámaras antiguas, paredes decoradas con retratos que abarcaban 2 siglos de historia. Cuando Sofía llegó a la mañana siguiente, Chen ya había preparado su equipo de análisis.
Colocó la fotografía bajo una luz especial y murmuró casi para sí misma, Henryk Kowalski. Era una figura peculiar en la escena fotográfica de Chicago. Henryk Kowalski había emigrado de Polonia en 1910 y, con el tiempo, se ganó la reputación de retratar no solo los rostros de las personas, sino algo más profundo, su esencia interior. A través de su equipo de aumento, la doctora Chen estudió cada detalle de la imagen. La calidad técnica era excepcional, incluso para los estándares de Kowalski. Señaló la profundidad de campo, la precisión con la que se apreciaban las texturas del vestido de la madre, los pliegues delicados del traje de bautizo del bebé. Sofía observaba cómo la doctora enfocaba con atención el rostro del niño. Lo extraño es su expresión, murmuró Chen. Los bebés de esta edad, entre 4 y 6 meses, suelen tener expresiones limitadas, llorar, sonreír de forma refleja, dormir. Pero este niño está claramente concentrado en algo. Mira fuera del encuadre, hacia un punto específico, no a sus padres ni al fotógrafo. Chen ajustó la lente para acercar aún más la mirada. Mira la dirección de sus ojos. Está fijado hacia la izquierda de la cámara. Podría haber reaccionado a un sonido, pero observa su expresión. No es curiosidad, ni sobresalto. Se parece más a cansancio. O miedo. La historiadora examinó también la luz y las sombras. Aquí hay otra rareza. Kowalski era conocido por su uso magistral de la luz natural, siempre suave, difusa. Pero en este retrato hay múltiples fuentes de luz. Fíjate en los patrones de sombra, provienen de la misma dirección hacia la que mira el niño. Eso indica que había una fuente fuerte allí, algo brillante, quizá un reflector o una lámpara adicional. No es consistente con el estilo de Kowalski. Chen se quitó las gafas y se recostó en la silla, un gesto que Sofía ya interpretaba como una señal de que la revelación era importante. Sofía, cuando un bebé tan pequeño fija así la mirada, no es al azar. Estaba reaccionando a algo en esa habitación. Algo que no aparece en la fotografía. Sofía bajó la voz. Ese niño murió un mes después. Según los registros, síndrome de muerte súbita infantil. El rostro de la doctora se endureció. Eso cambia mucho. En 1920, la muerte súbita era un diagnóstico muy poco comprendido. Muchos casos podían ocultar otras causas. Y, combinando esa mirada con lo que ahora sabemos, guardó silencio un instante. Necesitamos investigar más a fondo a esta familia. Durante los días siguientes, Sofía se sumergió en los archivos del Museo de Historia de Chicago. Los registros de los Williamson dibujaban la vida típica de una familia acomodada de los años 20, eventos de caridad, negocios, menciones en las páginas sociales. Todo normal, todo impecable. Claro, Sofía ya sabía que las apariencias rara vez contaban la historia completa. Pero a medida que profundizaba en los archivos de periódicos y registros públicos, comenzó a emerger una historia mucho más compleja. Sofía descubrió que Robert Williamson no había sido simplemente un banquero respetable. En 1919 y 1920 estuvo involucrado en varias operaciones financieras controvertidas, incluyendo inversiones que más tarde fueron investigadas por fraude. Nunca fue acusado formalmente, pero su nombre aparecía vinculado a esquemas que habían costado los ahorros de toda la vida a varias familias. Más inquietantes aún eran los detalles personales. Catherine Williamson había sido hospitalizada 2 veces en 1920 por lo que los registros médicos describían, con eufemismo, como agotamiento nervioso, un diagnóstico habitual de la época para mujeres que en realidad sufrían depresiones profundas o crisis de ansiedad. Pero lo que heló la sangre de Sofía fue una breve nota en la sección social del Chicago Tribune, en noviembre de 1920, poco después de la trágica pérdida del pequeño Thomas. El señor y la señora Robert Williamson han anunciado su intención de viajar al extranjero de forma indefinida. El médico de la señora Williamson ha recomendado un cambio de clima para su salud. Los registros de propiedades del condado de Cook ofrecieron más pistas.
Los Williamson habían vendido su casa en North Lake Shore Drive en diciembre de 1920, apenas 2 meses después de que se tomara el retrato y un mes después de la muerte de Thomas. La operación se había realizado de forma rápida y silenciosa, por un precio muy inferior al valor de tasación. En la sección de genealogía de la Biblioteca Pública de Chicago, Sofía encontró algo todavía más perturbador. Thomas no había sido el primer hijo de la pareja en morir prematuramente. En 1918, Catherine había dado a luz a una niña llamada Mary. Según el certificado de defunción, había muerto a los 8 meses. La causa, nuevamente, síndrome de muerte súbita. Infantil. 2 bebés. 2 muertes antes del primer año de vida. Y ambas atribuidas a una causa que en 1920 apenas se comprendía. Sofía volvió a mirar la fotografía, clavando sus ojos en la expresión inquieta de Thomas. ¿Podía ser que aquel niño hubiera presentido de alguna manera el peligro que lo rodeaba? Su investigación la condujo a un último hallazgo crucial. La casa de los Williamson en North Lake Shore Drive seguía en pie. En los años 80 había sido transformada en condominios de lujo, pero la estructura original permanecía prácticamente intacta. La actual propietaria del piso que había pertenecido a la familia era la doctora Amanda Foster, una pediatra que lo había adquirido precisamente por su valor histórico. Sofía la llamó, explicándole sus hallazgos y la historia trágica que parecía envolver aquella fotografía. Me encantaría ver el lugar donde se tomó este retrato, dijo Sofía. A veces, estar en el mismo espacio puede dar pistas de lo que realmente sucedía en el momento de la toma. Por supuesto, respondió la doctora Foster. Aunque debo advertirle, hay cosas inusuales en este apartamento que quizá le resulten muy interesantes, teniendo en cuenta lo que está investigando. El condominio de la doctora Foster ocupaba todo el tercer piso del elegante edificio de piedra caliza de North Lake Shore Drive. Mientras la doctora Foster guiaba a Sofía por el espacio renovado, resultaba fácil imaginar cómo había lucido en 1920. Salas espaciosas con techos altos, grandes ventanales con vista al lago Michigan, el tipo de hogar que proclamaba a gritos el éxito y estatus social de sus dueños. La sala donde probablemente se tomó la fotografía está por aquí, dijo la doctora, conduciendo a Sofía a una habitación elegantemente decorada, con pisos originales de madera y molduras restauradas. He intentado mantener el carácter histórico, pero adaptándolo a la vida moderna. Sofía sacó la fotografía y la comparó con el espacio actual. A pesar de los muebles contemporáneos y la iluminación moderna, reconoció la estructura básica, la disposición de las ventanas, los detalles arquitectónicos, incluso el lugar exacto donde los Williamson se habían sentado para posar. Cuando compré este lugar hace 15 años, investigué su historia, continuó la doctora Foster. Y la historia de los Williamson fue, de hecho, lo que me atrajo. Como pediatra, me intrigaba el misterio de la muerte de sus hijos. ¿Misterio?, preguntó Sofía. La doctora suspiró y la invitó a sentarse. Su expresión se volvió grave. He visto miles de casos de mortalidad infantil en mi carrera, y aunque el síndrome de muerte súbita existe, 2 casos en la misma familia, en menos de 2 años, es extremadamente inusual. Con la medicina moderna, habría levantado muchas más sospechas. Se levantó y fue hacia una estantería, de donde tomó una carpeta. Después de mudarme aquí, encontré algunas cosas que los dueños anteriores habían dejado. Documentos, fotografías, incluso pertenencias personales que habían estado guardadas en el sótano durante décadas. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras la doctora abría la carpeta. Dentro había varios objetos que claramente databan de la época de los Williamson, facturas del hogar, correspondencia personal y, lo más sorprendente, una carta de Catherine Williamson dirigida a su hermana, fechada el 20 de noviembre de 1920, apenas 5 días después de la muerte del pequeño Thomas. ¿Puedo?, preguntó Sofía, extendiendo la mano. La caligrafía temblorosa mostraba a una mujer al borde del colapso. Queridísima Margaret,
no puedo soportar quedarme en esta casa ni un día más. Thomas se ha ido, igual que Mary, y sé en mi corazón que Robert, no puedo escribir las palabras, pero sabes lo que sospecho. El médico dice que fue la misma condición que se llevó a Mary, pero yo he visto cómo Robert mira a los niños cuando cree que nadie lo observa. Hay algo frío en sus ojos. Algo que me aterra. Encontré la botella de láudano escondida en su despacho, mucho más de lo que cualquier persona necesitaría para un dolor ocasional. Y la noche en que Thomas murió, Robert estuvo a solas con él más de una hora antes de llamar por ayuda. Cuando toqué la piel de mi bebé, estaba tan fría, Margaret. Tan fría, las manos de Sofía temblaban al terminar de leer. Levantó la vista hacia la doctora Foster, que asintió con gravedad. Hay más, dijo en voz baja. Creo que deberías ver la habitación que fue la nursery. La doctora condujo a Sofía por un pasillo hasta lo que ahora era su despacho. En 1920, aquí dormían los niños. Durante la renovación, descubrí algo detrás del papel tapiz original que los antiguos dueños nunca habían quitado. Señaló una sección de la pared donde el papel pintado floral de la época había sido cuidadosamente preservado bajo un cristal protector. Mira de cerca el patrón. Sofía inclinó el rostro y examinó la delicada trama floral. Al principio parecía normal, pero luego distinguió algo perturbador, pequeñas manchas oscuras, alineadas a la altura exacta donde habría estado la cuna. No eran simples manchas. Eran huellas. Huellas diminutas de dedos. No están solas, añadió la doctora. La condujo hacia otra sección preservada, donde las marcas eran diferentes, mayores, más irregulares. Hice analizar estas manchas por curiosidad. Contenían restos de láudano. Sofía se quedó paralizada, la mente girando. ¿Cree que Robert Williamson drogaba a sus hijos? Creo que los envenenaba sistemáticamente con láudano. Y Catherine lo sospechaba, pero no podía probarlo. El láudano en 1920 se vendía sin demasiadas restricciones. Se recetaba para todo, dolores de cabeza, insomnio, incluso ansiedad. Un banquero como Robert podía conseguirlo fácilmente, y los síntomas de intoxicación en un bebé podían confundirse con el síndrome de muerte súbita. La doctora Foster caminó hasta su escritorio y sacó otro documento. También encontré esto, una entrada parcial del diario de Catherine, oculta bajo una tabla del suelo. Sofía leyó la caligrafía cada vez más desesperada, 10 de octubre de 1920. Thomas está tan apagado últimamente, duerme mucho más de lo que debería un bebé sano. Cuando mencioné esto a Robert, se enfureció. Dijo que exageraba, como con Mary. Pero yo lo observo cuando cree que no lo miro. Le he visto darle lo que él llama medicina, y después el niño siempre queda somnoliento. Volví a encontrar la botella marrón en su despacho. Es del mismo tipo que había cuando Mary estaba enferma. Dice que es para su dolor de espalda, pero nunca lo he visto tomarlo. Y en las botellas hay marcas. Pequeños arañazos, como si alguien midiera las dosis. Esta noche voy a vigilar con más cuidado. Voy a proteger a Thomas, aunque signifique, la entrada terminaba bruscamente, la letra desvaneciéndose como si Catherine hubiera sido interrumpida. Sofía volvió a mirar la fotografía, comprendiendo por fin por qué los ojos del pequeño Thomas reflejaban tanto cansancio. No estaba mirando a la cámara, estaba mirando a su padre. Esa sería también mi conclusión, admitió la doctora Foster. Los bebés son increíblemente sensibles al peligro. Si Robert Williamson estaba envenenándolo sistemáticamente, el niño habría asociado la presencia de su padre con sentirse enfermo, con dolor. Esa expresión en la foto no es casualidad, es un instinto de reconocimiento. Armada con este nuevo entendimiento, Sofía regresó a su investigación con una urgencia renovada. Necesitaba encontrar los registros del estudio de Henryk Kowalski, con la esperanza de hallar algún detalle adicional sobre la sesión que confirmara sus sospechas.
Tras varias llamadas y correos, descubrió que los archivos del fotógrafo habían sido donados al Archivo Fotográfico de Chicago en el Columbia College después de su muerte en 1965. El archivista, el Dr. Marcus Webb, accedió a recibirla para revisar cualquier documento relacionado con el retrato de los Williamson. Kowalski era increíblemente detallista, explicó el Dr. Webb mientras descendían al sótano climatizado donde se almacenaban los registros. Documentaba no solo los aspectos técnicos de cada sesión, sino también observaciones personales sobre sus modelos. Localizaron el libro de registros de 1920. El Dr. Webb pasó con sumo cuidado hasta las entradas de octubre. Y allí estaba, en la caligrafía meticulosa de Kowalski, 15 de octubre de 1920. Señor y señora Robert Williamson con su hijo Thomas. Retrato formal para tarjetas navideñas. Pago adelantado de $50. Notas técnicas, luz natural de ventanas al este con reflector suplementario. Señora Williamson muy nerviosa durante toda la sesión. Revisaba constantemente al bebé. Señor Williamson impaciente, quería terminar rápidamente. Observaciones personales, dinámica familiar inusual. El bebé parecía angustiado cada vez que el padre se acercaba. Señora W muy protectora, no permitió que el esposo cargara al niño en las poses. Infante de apariencia sana, pero inusualmente alerta, desconfiado para su edad. Recomiendo reprogramar la sesión cuando el bebé esté más tranquilo, pero el señor W insistió en continuar. Nota final, durante las últimas tomas, el bebé se agitó cuando el padre se acercó para la pose grupal. La expresión capturada muestra clara angustia. La señora W pidió que ciertas tomas no fueran incluidas en la selección final. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Incluso el fotógrafo había notado la extraña dinámica familiar y el miedo del bebé hacia su padre. Pero había más. El Dr. Webb encontró una carpeta con correspondencia relacionada con esa sesión. Dentro, una carta de Catherine Williamson a Kowalski, fechada el 25 de noviembre de 1920, 10 días después de la muerte de Thomas. Estimado señor Kowalski, le escribo para solicitar todas las fotografías y negativos de nuestra sesión de octubre. Mi esposo me ha pedido recuperarlos debido al reciente fallecimiento de nuestro hijo. Sin embargo, debo pedirle un favor personal, si usted observó algo inusual durante nuestra sesión, algo que le preocupara sobre el bienestar de mi familia, por favor documéntelo y guarde esos registros a salvo. Temo que pueda llegar un momento en que tales observaciones resulten importantes. Adjunto el pago por un juego adicional de copias para que las guarde en sus archivos personales. Por favor, no mencione esto a mi esposo. Atentamente, señora Catherine Williamson. PD, los ojos de mi bebé en esa última fotografía, usted capturó algo importante. Por favor, consérvelo. Sofía comprendió que lo que había desenterrado no era solo un misterio, sino potencialmente la prueba de asesinatos ocurridos hace un siglo. Y aunque el tiempo hubiese pasado, sintió la obligación moral de documentar todo con precisión. Se puso en contacto con la detective María Santos, de la Unidad de Casos sin Resolver del Departamento de Policía de Chicago. Con 15 años de experiencia, Santos había visto de todo, pero la historia despertó su interés lo suficiente como para reunirse con Sofía en la tienda de antigüedades. Sobre la mesa fueron apareciendo las piezas, la fotografía, las cartas de Catherine, los hallazgos de la doctora Foster y los registros de Kowalski. Santos escuchaba en silencio, cada vez más intrigada. Obviamente no podemos procesar un caso de 1920, dijo finalmente. Pero desde un punto de vista investigativo, esto es fascinante. El patrón que identificaste encaja con lo que hoy sabemos de los Family Annihilators, personas que sistemáticamente eliminan a miembros de su propia familia, a menudo por razones financieras. Examinó con cuidado la foto. En aquella época, los casos de infanticidio rara vez se investigaban a fondo, sobre todo si el sospechoso era un miembro respetado y adinerado de la comunidad.
Y el envenenamiento con láudano habría sido casi imposible de detectar con la medicina de los años 20. Sacó su portátil y comenzó a buscar en bases de datos modernas. Veamos qué encuentro sobre la vida posterior de Robert Williamson. Tras varios minutos, los registros que aparecieron hicieron que el aire pareciera más denso. Robert Williamson volvió a casarse en 1925 con una viuda adinerada llamada Helen Morrison. Ella tenía 2 hijos pequeños de su primer matrimonio. El estómago de Sofía se encogió. Sabía lo que vendría. Ambos niños murieron en los 2 años siguientes. El hijo en 1926, con 6 años, oficialmente de neumonía. La hija en 1927, con apenas 4 años, por lo que llamaban consunción. Ellen Morrison Williamson falleció en 1928, aparentemente consumida por el dolor y una salud cada vez más frágil. Lo hizo otra vez, susurró Sofía. Eso parece, confirmó Santos, cerrando el portátil con un gesto sombrío. Para 1930, Robert Williamson había heredado una fortuna considerable de su segunda esposa y se mudó a California. Allí vivió cómodamente hasta su muerte en 1954. Nunca volvió a casarse. Nunca más tuvo hijos. La detective tomó la fotografía una vez más. Sus ojos se detuvieron en la expresión del pequeño Thomas, esa mirada inquietante, imposible de olvidar. Lo que descubriste es la huella de un asesino serial que usó su posición social y las limitaciones médicas de su tiempo para eliminar a sus propios hijos, a sus hijastros y posiblemente a sus esposas. Robert Williamson fue, en toda regla, un depredador oculto tras la fachada de un caballero respetable. Alzó la foto hacia la luz. Y este niño sabía que estaba en peligro. De alguna manera, esa cámara capturó el reconocimiento instintivo de una amenaza que los adultos a su alrededor no supieron, o no quisieron, ver. Conforme el descubrimiento de Sofía se difundía en los círculos académicos e históricos, recibió una llamada inesperada. Era la doctora Patricia Williamson, psiquiatra jubilada que vivía en Portland, Oregón. Se presentó como la tatarasobrina de Catherine Williamson y explicó que llevaba años investigando la historia de su familia. He intentado comprender qué ocurrió con Catherine después de que abandonara Chicago en 1920, dijo con voz grave. Y creo que tu investigación por fin me ha dado las respuestas que buscaba. Una semana después, ambas se reunieron en Chicago. La doctora Williamson trajo consigo una colección de documentos familiares transmitidos de generación en generación a través de la familia de Margaret, la hermana de Catherine. Entre ellos se encontraba el hallazgo más significativo, el diario completo de Catherine, que aparentemente había enviado en fragmentos a Margaret entre 1920 y 1925. Ese diario narraba, con una crudeza estremecedora, la historia de una mujer que poco a poco comprendía que su esposo era un asesino, pero que estaba atrapada por las limitaciones sociales y legales de su época. La entrada correspondiente al 15 de octubre de 1920, el día de la sesión fotográfica, resultaba especialmente reveladora. Hoy nos tomaron la fotografía. Insistí en que Thomas estuviera presente, aunque Robert se mostró reacio. Dijo que el bebé arruinaría el carácter formal del retrato. Pero yo quería un registro de nuestra familia mientras Thomas aún está con nosotros. Últimamente tengo tanto miedo por su salud. Durante la sesión, observé el rostro de Robert cuando miraba a Thomas. La misma expresión que recuerdo cuando Mary estaba enferma, un cálculo frío, como si analizara un problema, no a su propio hijo. El fotógrafo, el señor Kowalski, fue muy amable y paciente. Notó que Thomas se inquietaba cada vez que Robert se acercaba. Cuando le pedí varias poses solo con Thomas y conmigo, Robert se enfadó, pero Kowalski apoyó mi petición. Rezo porque Thomas se fortalezca, pero temo que Robert vea a nuestros hijos como obstáculos a algo que desea más. Encontré papeles en su estudio relacionados con pólizas de seguros de vida y documentos financieros que no comprendo. A veces lo sorprendo mirándome con la misma frialdad con la que mira a los niños.
El diario continuaba durante las semanas posteriores a la muerte de Thomas, registrando la creciente certeza de Catherine de que Robert había asesinado a su hijo. 20 de noviembre de 1920. Hoy enfrenté a Robert por el láudano. Se enfureció, diciendo que estaba teniendo otro de mis episodios nerviosos, pero le mostré el frasco que hallé, con ese residuo de olor dulce y empalagoso. Alegó que era medicina vieja, que había quedado de cuando el doctor trató mis dolores de cabeza. Sé que miente. No puedo seguir en esta casa. No puedo fingir duelo junto al hombre que mató a mis bebés. Mañana tomaré el dinero al que pueda acceder y me iré con Margaret. Robert puede quedarse con su riqueza y con su reputación. Yo solo quiero ser libre antes de que decida que yo también me he convertido en un obstáculo. 6 meses después del hallazgo inicial de Sophia, el caso Williamson se había convertido en objeto de estudio académico y fascinación histórica. Aquella fotografía que al principio parecía inocua era ahora reconocida como una de las piezas de evidencia criminal más significativas del siglo XX temprano. La doctora Chen organizó un simposio en la Universidad Northwestern titulado La fotografía como evidencia histórica, el caso del retrato Williamson de 1920. Asistieron especialistas de todo el país, historiadores, criminólogos y expertos en fotografía. Sophia se encontraba de pie ante la audiencia, con la imagen ampliada del retrato proyectada a su espalda. El bebé Thomas, con esa expresión imposible de olvidar, observaba desde el pasado a todos los presentes, como si al fin su mirada hubiese encontrado testigos dispuestos a escuchar su silenciosa advertencia. Los ojos temerosos del pequeño Thomas parecían vigilar el simposio, recibiendo al fin la atención y la comprensión que se le había negado en vida. Esta fotografía nos enseña que la verdad siempre encuentra la manera de preservarse, incluso cuando los poderosos intentan enterrarla, concluyó Sophia en su presentación. El bebé Thomas Williamson no podía hablar, no podía testificar, no podía protegerse. Pero sus ojos contaron una historia que sobrevivió. Más de un siglo, esperando a que alguien reconociera lo que realmente estaban viendo. Entre el público, la doctora Patricia Williamson se enjugó las lágrimas. Tras la conferencia, se acercó a Sophia con la última pieza de la historia de Catherine. Catherine vivió hasta 1965, dijo en voz baja. Nunca volvió a casarse, nunca tuvo más hijos. Dedicó su vida a trabajar con organizaciones que ayudaban a mujeres y niños maltratados, aunque jamás habló públicamente de su propia experiencia. Conservó la fotografía de Thomas hasta el día de su muerte, junto con todas las pruebas contra Robert. ¿Por qué nunca acudió a la policía?, preguntó Sophia. Porque era la palabra de una mujer contra un banquero respetado. Acusarlo de asesinar a sus propios hijos, nadie la habría creído. Pero lo documentó todo, con la esperanza de que algún día alguien comprendiera. La doctora Patricia le entregó a Sophia un sobre, la última carta de Catherine, escrita poco antes de morir. Decía que solo debía abrirse si algún día alguien descubría la verdad sobre sus hijos. Con manos temblorosas, Sophia rompió el sello y leyó las palabras finales de Catherine: a quien encuentre esta verdad, mis bebés fueron asesinados por su padre, Robert Williamson, y yo fui incapaz de salvarlos. He llevado este secreto durante 45 años, esperando que algún día la justicia encontrara su camino. Si estás leyendo esto, entonces los ojos de Thomas por fin hablaron. Recuerda que fue amado, que fue inocente, y que su breve vida tuvo un valor inmenso. Recuerda que el mal a veces lleva un rostro respetable, pero la verdad sobrevive incluso a las mentiras más poderosas. Gracias por ver lo que yo vi en aquella fotografía. Gracias por escuchar el testimonio silencioso de mi hijo. Que este conocimiento sirva para proteger a otros niños de sufrir lo que sufrieron los míos. Cuando el simposio terminó y la gente comenzó a salir, Sophia permaneció sentada, observando el retrato ampliado. Los ojos del pequeño Thomas, ya no enigmáticos, por fin habían contado su historia. La fotografía que alguna vez mostró a una familia feliz se convirtió en un testimonio eterno del poder de la verdad y de la importancia de creer a quienes no tienen voz.
El retrato encontró su lugar permanente en el Museo de Historia de Chicago, exhibido con la historia completa de la tragedia de los Williamson. Los visitantes solían comentar la extraña expresión del bebé, y ahora, al fin, podían comprender lo que aquellos ojos jóvenes habían intentado decir desde siempre.